Y vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tú las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y les seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temblando y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Vamos a orar. Señor, primeramente, gracias por este tiempo. Te pido que bendigas todo lo que hacemos y que este tiempo sea especial y que sea tu palabra la que salga de mi boca y que sea para edificación de la iglesia, Señor, y que todo lo que hagamos siempre sea para eso, Señor. Que cada uno tome en cuenta eso, Señor, de que somos tus siervos y te servimos y nos das el privilegio de servirte, Señor. También te pido por las personas que en este momento están sufriendo, como el hermano Pablo, el papá de Abel, que ahorita está padeciendo mucho, Señor, y pues no dan esperanza, Señor. Te pido que le ayudes, le des fortaleza a toda la familia, pero sobre todo sabemos que Él cree en ti y sabemos que Él está sufriendo en este tiempo, pero que seas tú el consuelo para Él y para toda su familia. Gracias te damos por todo y como siempre te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, en este pasaje solamente quiero decirles que las veces que tengo la oportunidad de predicar, siempre predico un pasaje que quizás en esa parte estoy leyendo la Biblia. Y en este caso, no había llegado ahí, pero desde hace años mi esposa decía: ¿por qué nunca has predicado eso? Y bueno, dije, bueno, casi llego ahí, voy a hacer algo. Primero voy a ver qué es lo que voy a predicar. Y creo que iba a predicar uno de los versículos que tocó el hermano en la mañana. Y dije, creo que tienes razón, tengo 2 mensajes, puedo hacerte, puedo hablar de lo que tú querías. Bueno, en este pasaje si vemos a Jesús, ya era famoso. ¿Famoso en qué? Primeramente si vemos, primero vemos que había hecho muchos milagros, entre ellos había sanado a la suegra de Pedro, un leproso, un paralítico, el hombre de la mano seca, luego calmó la tempestad,
el endemoniado, y dice que muchos más habían sido sanados. Y vemos aquí que obviamente cuando ya salió, se puso en la orilla, había mucha gente y muchas de esas personas quizás estaban con necesidad. Pero si vamos a ver primero lo que estaba pasando ahí en ese momento. Primeramente vamos a ver que Dios no hace acepción de personas. Si vemos en el versículo 22, dice que había un hombre principal de la sinagoga, un hombre muy importante, pero tenía una gran necesidad y obviamente necesitaba ayuda. Después vemos que a una mujer que realmente dice que había gastado todo su dinero. Y seguramente los que están aquí han leído mucho acerca del Antiguo Testamento y cómo antes era de que las personas los leprosos o cualquier persona que tenía una enfermedad, así como la de esta mujer, eran excluidos de la sociedad. Y cada vez que, si había, por ejemplo, un leproso, si pasaba por un lugar, tenía que ir gritando, inmundo, inmundo. Y obviamente vemos aquí a dos tipos de personas muy diferentes. Y si vamos al libro de Hechos en el capítulo 10, versículo 34, vemos cómo cuando el apóstol estaba predicándole a Cornelio, él simplemente sabiendo quién era él y entendió que el evangelio no solamente era para los judíos, dijo, en verdad, creo que Jesús no hace acepción de personas. Si vemos después en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 11, cuando habla del justo juicio de Dios, de igual manera dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si vemos aquí en este pasaje, vemos que Él no está haciendo acepción de personas, no está excluyendo a ninguno de las dos personas que tenían necesidad. Pero si vemos más adelante, dice que ahí estaba mucha gente en ese espacio. Y esto lo que siempre, antes de decirles este punto, déjame decirles que cuando yo leo un pasaje, primero veo qué es lo que está pasando en mi vida. Cuando entiendo lo que quiere decir, lo que quiere hablar Dios, primero examino mi vida y veo si estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, o qué es lo que está pasando. Si vemos aquí en este pasaje, dice que en el versículo 1:22, si pueden poner versículo 22, dice, y vino uno de los principales llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. En el versículo 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos que primeramente él está seguro de lo que puede pasar con su hija. Pero también, como les dije, había mucha gente ahí. Y como les digo, él ya para ese tiempo era famoso. Pero, ¿qué estaba pasando con toda esa gente? Toda esa gente salió a ver qué era lo que iba a hacer Jesús. Porque ya sabían, como les dije, que había hecho muchos milagros ya. Esa gente estaba esperando a ver qué es lo que va a hacer este hombre aquí. O para dónde va. La curiosidad de esa gente. Y eso, como les dije, para mí es muy importante porque quizás como habló el pastor la semana pasada de lo que a veces hacemos aquí o lo que me toca a mí hacer aquí, pero a veces me pongo a pensar cómo lo estoy haciendo, con qué actitud, o simplemente estoy cumpliendo con algo, o simplemente estoy esperando a ver qué es lo que hace Dios con las demás personas.
Y eso es lo que estaba pasando aquí. Todas esas personas estaban a la espera de ver qué es lo que iba a hacer Jesús. Y como creyente, como les digo, lo que yo vi es que a la iglesia venimos y tenemos el privilegio, porque en otras partes del mundo no se puede ni predicar la palabra de Dios, pero tenemos la oportunidad de estar aquí, escuchar su palabra y no tan solo esperar a ver qué es lo que Dios está haciendo con las demás personas, porque también eso es bueno y obviamente es de ánimo, pero la pregunta que debemos hacer es: ¿qué es lo que puede hacer Dios en mi vida? Cosa que había mucha gente aquí, mucha gente que estaba ahí esperando a ver qué es lo que hacía, qué es lo que iba a hacer Él. Pero ¿por qué no se ponían a pensar? Seguramente había más necesitados, pero no se ponían a pensar qué es lo que puede hacer Él en mi vida. Y es lo que nosotros debemos de pensar también, qué es lo que Dios puede hacer. Obviamente, yo desde que he estado aquí en la iglesia he visto cómo Dios ha obrado también en mi vida, pero en muchas otras personas más. Y eso es lo que deberíamos de tomar nosotros en cuenta. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en mi vida? Vemos estas dos personas, solamente dos personas. Obviamente sabían la necesidad que estaba pasando y estaban esperando que Él hiciera algo en sus vidas. Y vemos cómo vemos aquí que dice, luego, dice en el versículo, vemos luego Jesús, conociendo en Él sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? Obviamente, esto cuando Él pregunta esto, es algo que la gente que estaba ahí, los mismos discípulos, no entendían nada. Recuerdo que hace poco, bueno, un tiempo atrás vino a jugar la selección de México y fue mucha gente. Y estábamos ahí en el metro y pues estábamos ahí empujándonos y con trabajos. Y obviamente, si imagínense, había unos más altos que yo, y imagínate que les preguntara a mis hermanos y los amigos que iban ahí, alguien me tocó. Iban a decir: oye, estás loco. Y quizás, y aquí vemos la humanidad de los discípulos diciendo: oye, ¿no ves que todos están aquí, todos te están apretando? Y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? Pero Él lo dijo por otra cosa. Él dice: es que yo sentí poder salir de mí. Y eso es algo que, como les digo, es bien, bien importante, porque, como les digo, nosotros podemos estar aquí en la iglesia, venir domingo tras domingo, y simplemente ser como espectadores. Pero ¿qué puede decir Dios de nosotros? ¿De verdad siente que estamos aquí? ¿De verdad siente con qué ánimo, con qué gozo venimos a la iglesia? Y es lo que estaba pasando ahí. Había mucha gente, sí, pero su poder no salía porque estaba esa gente ahí, simplemente porque alguien creyó, alguien sabía que había una necesidad y que esta mujer sentía que era la última esperanza que tenía, pero también creía que podía hacerlo. De igual manera, este hombre Jairo, que era un hombre con dinero, con poder, pero no podía también hacer nada por su hija. Si vemos más adelante, él dice, sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿quién me ha tocado? Dice, pero él miraba alrededor. Obviamente después, cuando él ve a la mujer, y la mujer sale temblando, quizás nerviosa, pero sabía lo que Dios había hecho ya en su vida. Obviamente él le dice algo, dice: tu fe te ha salvado. Algo que debemos de entender también es de que muchas veces nosotros, como creyentes, quizás vamos a dudar de muchas cosas, pero ella no dudaba, ella estaba ahí. Y sabes que cuando ella, seguramente para la enfermedad que tenía, seguramente estaba débil,
estaba cansada, pero se esforzó en llegar ahí, se esforzó en tocar el manto del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas? Si sabemos que, si vemos ahorita, quizás mucha gente que vino hoy en la mañana, quizás le costó, quizás tuvieron otras cosas más importantes que creyeron hacer. Pero, ¿qué tal de los que llegamos aquí, de los que estamos aquí? ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? Y como les digo, todo esto es primeramente para mí, fue como les digo, cuando yo predico algo, simplemente primero es para mí, siento, y después lo traigo a ustedes. Y obviamente a veces me siento con esa inquietud y me hago esas preguntas, de decir, oye, estoy viniendo, estoy sirviendo, estoy haciendo, pero quizás me esté olvidando de algo bien importante, quizás esté haciendo algo o simplemente lo estoy dejando como si fuera una rutina. Y no debería de ser así. Debería de ser, de tener un corazón dispuesto a aprender más de la palabra, un corazón dispuesto a que trabaje más en mi vida, a ser mejor cristiano y obviamente también ser de bendición, porque para eso estamos como iglesia. Ahora si vemos más adelante, algo también que pasó fue que dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa de los principales de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y esto es algo bien, pienso que ha de haber sido bien duro para él. Hace unos años, mi esposa perdimos uno de los bebés, bueno, perdimos dos, pero uno de los bebés que perdió y le dio una hemorragia. Cuando íbamos al hospital, estaba ahí adentro ya acostada esperando la atención, pero vi que se desmayó y sentí mucho miedo. Y obviamente yo afuera vi cómo estaban el doctor y las personas que después vinieron a atenderlos, que estaban ahí platicando, quizás esperando algo, no sé, pero cuando yo abrí la puerta y les grité, entraron rápido y la atendieron. Pero imagínate ese hombre cómo estaría triste en ese momento, decir, pero ¿qué le dice Cristo después? Pero Jesús dice, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Entonces, hay una cosa que también debemos de tener, de ponerle importancia. Como les digo, quizás en la iglesia vamos a venir, vamos a ver muchas cosas que Dios esté haciendo en la vida de muchas personas y también en la nuestra, si nosotros venimos con ese deseo y venimos con esa fe. Pero también debemos entender de que, por ejemplo, ahorita la mala noticia que dijeron que del hermano Pablo, que está así. Sé que Dios ha obrado en su vida, está obrando en su vida y sé que Él está con ellos ahorita. Pero también puede estar contigo, conmigo, con todos. Si vemos aquí, estaba el montón de personas ahí apretando, no dejando pasar y poder decir, oye, si tenemos una emergencia tenemos que salir, tenemos que llegar donde vamos, hay una emergencia. Pero Él permitió que pasara y pasó por ahí porque también Dios no hace nada sin que no haya algo también. Sabía que había otra necesidad y sabía que había una persona que también necesitaba de Él. Y suplió su necesidad y no tan solo la de ella, sino también la de la hija de Jairo. Pero para que todo eso pasara, tuvo que haber algo bien importante. Bien, bien importante. Si pueden ir al libro de Marcos
capítulo 4, versículo 31 y 32. Marcos, capítulo 4, versículo 31 al 32. Si vemos cómo de lo que habla aquí, dice que el reino de los cielos, dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Dice, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Yo aquí tengo no encontré un grano de mostaza, pero si lo pueden ver aquí, ¿saben qué es? El Benjamín lo vio aquí. Bueno, si ven, si vemos aquí el arroz, de todo lo que he investigado del arroz, dice que puede haber un grano que mide 5 milímetros, pero un grano de mostaza puede ser de 1 a 2 milímetros. Así que es tan pequeña que quizás si lo hubiera traído, no, o lo hubiera perdido quizás, pero lo que está hablando aquí el Señor le está poniendo una parábola. Sabemos que las parábolas, cuando habla de parábolas, Él mismo dice, tengo que hablarles por parábolas porque si aún así con parábolas no entendían su palabra, ahora imagínense que les hablara de las cosas espirituales, de cómo es el reino de los cielos literalmente. Y él ponía ejemplos de lo que había estado ahí. Si vemos, bueno, lo que investigué y vi unas fotos de cómo crecía esta planta tan grande, pero lo que él quería decir aquí es que una semilla tan pequeña puede hacerse una hortaliza tan grande. ¿Qué pasaría de nosotros si tuviéramos fe? ¿Qué es lo que Dios podría hacer en nuestras vidas? De la fe que tenemos, de todo lo de cómo es que quizás de una persona que quizás pensemos no podría hacer nada, pero Dios lo puede usar en gran manera. Y obviamente, como les dije, estas personas, 2 personas que estaban aquí, lo más importante que ellos tenían era su fe. Y por eso Dios pudo hacer milagros en sus vidas. Por eso Dios pudo sanar a esa mujer. Como les dije, había mucha gente ahí y seguramente había muchos necesitados más. Pero si no pidieron, si no se acercaron, simplemente fueron unos espectadores, simplemente quedó ahí eso. Quizás vieron el milagro, pero simplemente es lo que quisieron ellos, es lo que hicieron, pero 2 personas que sí tuvieron la fe, que sí creyeron que Dios podía hacer algo, les hizo el milagro. Sanó a la hija de Jairo, sanó a esa mujer. Bueno, revivió a la hija de Jairo y sanó a la mujer. Entonces, ¿qué les quiero yo decir en esta tarde? Que primeramente tengamos en cuenta de que necesidades todos vamos a tener, pero cuando vengamos a la iglesia siempre vengamos con ese deseo, ese ánimo, esa fe de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, que use nuestras vidas. No solamente no solamente seamos espectadores y ver cómo Dios bendice, por ejemplo, un ejemplo de que siempre pongo aquí es el hermano Guillermo, cómo lo usó Dios en Perú, cómo ahorita está el ministerio y la conferencia que se hizo esta semana. Él fue alguien muy importante para que se hiciera ese ministerio.
Y desde hace muchos años ese ministerio ha estado creciendo, y han salido muchas personas que han servido a Dios alrededor del mundo. Entonces, lo que te quiero decir es que no sé, tengas una enfermedad, estés bien, o simplemente vengas y veas lo que Dios puede hacer en tu vida, no tan solo en las demás personas, porque como les digo, puede ser que vengan muchas personas que tengan mucha fe y que Dios obre en sus vidas, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Si nomás venimos y somos espectadores. Este tiempo es muy especial cuando nos reunimos porque no lo hacemos todos los días, 1, 2 días por semana, pero que sea especial siempre. Que vengamos con ese gozo. Esta mujer dice, tan solo. Y salió poder de Dios y la sanó. Entonces, ¿qué tal si nosotros dijéramos, si tan solo vengamos con fe y vengamos con gozo, queriendo que Dios trabaje en nuestras vidas, queriendo que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas? ¿Qué diferencia sería o qué diferencia haría Él en nuestras vidas? Cada uno de nosotros siempre tenga en cuenta eso, de que Dios está ahí, está aquí con nosotros, esperando obrar en nuestras vidas. Pero le pedimos que lo haga, le permitimos que lo haga, o simplemente vemos cómo Dios obra, cómo Dios usa a otras personas, cómo Dios sana a las personas, cómo Dios cambia vidas, cómo Dios salva, como lo vimos esta mañana, cómo Dios obra. O también dejamos que Él haga para que nosotros podamos ser de bendición. Amén, hermanos. Ahora vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pido que bendigas siempre todo lo que hacemos, Señor. Y tomamos en cuenta esto, Señor, que todos tenemos necesidades. Todos te necesitamos a ti. Y a través de todo este tiempo que tenemos como creyentes, hemos visto muchos testimonios donde muchas gentes han sido sanas, muchas gentes han sido libradas de muchas cosas más, muchas gentes han sido usadas, mucha gente ha sido bendecida. Y que cada uno se enrole en eso, Señor, cada uno participe en eso. Que cada vez que tengamos la oportunidad de estar aquí en tu presencia, Señor, que sea para eso, para que tú uses nuestras vidas, para que te permitamos a ti que hagas algo en nuestras vidas, para que cambies nuestras vidas, para que vivamos una vida conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, y como siempre te lo pido, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.